Ujú. Hermana María Luisa, la pregunta es en Levítico 25:10, Ujú. donde dice, ¿puedo leer, hermana? Sí, hermana, sí. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Hermana María Luisa, nosotros tenemos un coro muy hermoso en la iglesia que es el coro 54 y siempre que yo lo canto me pregunto cómo se aplica esto del año del jubileo a nuestros tiempos, cómo lo vivimos en este momento. Bueno, ese año del jubileo físico, en ese tiempo físico, que Dios cuando formó su pueblo, cuando Él formó el pueblo de Israel, les dio leyes, como lo que nosotros hoy en día en nuestros países decimos, está la Constitución, que son las leyes del país, ¿no? Entonces el gobierno para que el país, para que los habitantes se sometan a esas leyes. Entonces nuestro Dios cuando formó el pueblo de Israel, que fue un país, una nación, pues les dio las leyes, reglamentos, preceptos, todo les dio para que el pueblo viviera ordenadamente, para que todos hicieran las cosas bien y estuvieran regidos en un mandato. En ese tiempo era Dios el que quería gobernarlos a ellos y les daba los mandamientos, pero el Señor también puso su gente en la tierra, que primero puso a Moisés y después de Moisés entonces ya era mucho el trabajo para Moisés y le aconsejaron y Dios le dijo que pusiera 70 jueces que le ayudaran a gobernar, a juzgar, a condenar, a castigar, a premiar al pueblo. Y así el Señor entonces daba los mandamientos y comenzó a dar las leyes a Moisés y le dijo a Moisés que escribiera. Y Moisés escribía todas las leyes, todo lo que Dios le dijo de lo que había que hacer en esa nación que se estaba formando llamada Israel. Y el Señor entonces entre todas las leyes y entre todo lo que había que hacer, les hablaba que ellos tenían que celebrar ciertas fiestas, que tenían que celebrar la fiesta de la Pascua, que la fiesta de los tabernáculos. Bueno, para todo el Señor les dio una explicación y que cada 50 años de haber sembrado la tierra, cada 50 años tenían que dejar como un año descansando la tierra y que nadie sembrara porque era un descanso que se le daba un reposo a la tierra y que ellos por lo tanto tenían que cosechar y guardar toda la comida que les alcanzara durante un año porque durante un año no iban a cosechar. Entonces era ese el año del jubileo de descanso. Y también el Señor entonces les dijo que ese mismo año, cada 50 años, a partir del día que Dios los sacó de Egipto, empezó a contarse el tiempo de la formación de esa nación del pueblo de Israel, el día que salieron de Egipto con Moisés. Entonces, y ahí empezaban a contar. Entonces dice, cuando ya lleguen 50 años, entonces la tierra va a reposar, no van a trabajar, ustedes guarden la comida y ustedes también, si los pobres les deben a los que tienen más dinero, les tienen deudas, entonces hay que saldar esa deuda, ustedes ya no les cobran, sino que eso ya queda saldado, entonces todos quedan libres de deuda. Los que tuvieran muchas deudas en ese año 50, entonces ya ellos no pagaban porque eso era como esa libertad que Dios les había dado a ellos de la tierra descansa y ustedes también sus deudas serán saldadas, sobre todo la gente de bajos recursos. Y ese jubileo, que era cada 50 años, estaba representando, simbólicamente representaba al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar. Él Él es como nuestro jubileo, como el año 50, para nosotros ya espiritual. Entonces nosotros reposamos en ese jubileo que nos lo trajo el Señor Jesús con su palabra. Entonces Él hizo la promesa, dijo, es que yo soy el reposo de todos. Yo soy ese reposo. Yo soy ese día de ese sábado de reposo. Yo soy el que cree en mí, el que me sigue, el que guarda mis mandamientos, pues en mí tendrá reposo, tendrá descanso, tendrá paz, tendrá felicidad, tendrá alimento, tendrá el agua de vida, tendrá todo, la vida, la paz, pero todo espiritual. No, digamos, para el alma,
No tanto el cuerpo, aunque el cuerpo físico pues también disfruta. Nosotros físicamente disfrutamos de lo que Dios nos da, y aunque nuestra alma o nuestro espíritu es el que goza más, el que recibe los beneficios y el que va a recibir esos beneficios hasta la eternidad. Sin embargo, nuestro cuerpo material físico también está participando y disfrutando de ese reposo, de esa paz y ese descanso que Dios nos da. Entonces el Señor Jesús es ese año de jubileo. Entonces por eso el coro dice que en el año del jubileo, en el año del Señor, es cuando una persona conoce el Evangelio, conoce lo de Dios, entra a disfrutar de ese jubileo, entra a disfrutar de ese año 50 espiritual que es el Señor Jesucristo, que es Él, y que entonces está ahí reposando y descansando en ese año del jubileo. Entonces todo lo que el Señor hizo, ordenó en la antigüedad al pueblo de Israel en las leyes, todo eso tenía una figura al futuro. Todo era la sombra y la figura al futuro de lo que acontecería en la vida espiritual de los creyentes, seguidores del Evangelio de Cristo. Entonces, eso, por ejemplo, lo encontramos en Hebreos. Entonces, cuando nosotros leamos Hebreos, ahí explican claramente que todo lo que pasó en la antigüedad era la sombra del futuro, la sombra de lo porvenir, la sombra de lo que nosotros estaríamos disfrutando con Cristo Jesús, que eran, por ejemplo, los sacrificios de los animales, el derramamiento de sangre. Entonces, hoy en día, ese sacrificio de animales, el símbolo somos nosotros. Nosotros nos sacrificamos muchas cosas en nuestra carne para agradar al Señor. El derramamiento de sangre para perdón de pecados lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros leemos también que Dios decía hay que construir un altar de bronce, hay que construir el incensario, hay que poner las lámparas, el aceite. Todo eso tenía una simbología al futuro, un significado. Todo eso realmente los creyentes. Entonces nosotros los creyentes tenemos que reunir todos esos requisitos de lo que en la antigüedad era el templo. Era la forma de alabar a Dios física y material. Y entonces ya hoy somos nosotros. El aceite, las lámparas somos nosotros. El aceite que tenemos que tener, el Espíritu Santo. La lámpara es nuestro testimonio, nuestro buen ejemplo. Esas son las lámparas que alumbran. Entonces nosotros somos ese testimonio, somos gente que está alumbrando al mundo, a las tinieblas, dando buen ejemplo a los demás de hacer el bien. Todo eso ha sido la figura, la sombra de lo que hubo en la antigüedad, que hoy en día ya todo es en el sentido espiritual, que nosotros vivimos todas esas cosas, y como uno puede ver, uno sigue cumpliendo esos mandamientos, aunque ya no es físico, sino es en el sentido espiritual nuestra vida, cómo va con Dios, pero ahí están los mandamientos del Señor, ahí todavía ahí latentes, cumplir los mandamientos del Señor y nosotros ser ese templo de Dios. El Señor en la antigüedad ordenó ser un templo majestuoso, lleno de piedras preciosas, de metales, de oro, todo porque decía el Señor, este templo físico, así tiene que ser en el futuro cada creyente del Evangelio. Así tiene que ser, brillar, tiene que tener todas las cualidades, las virtudes, todos los dones, toda esa vida espiritual, esos ejemplos, ese testimonio para que alumbre al mundo, para que el mundo se den cuenta que existe un Dios y que a Dios hay que venerarlo y que sí se puede como ser humano vivir esa vida santa y perfecta. Entonces, todo eso que Dios hizo en la antigüedad era para que nosotros hoy lo hagamos, lo vivamos en nuestra vida espiritual. Así que el que le gusta estudiar la Biblia, por ejemplo, dice, yo voy aquí a estudiar en el Antiguo Testamento todo, a ver qué puedo encontrar de lo que Dios dijo que había que hacer para compararlo con mi vida. Porque nosotros somos esas representaciones de lo que Dios en esa época enseñó. Entonces nuestro año de jubileo es el Señor. Y ya nuestro año de jubileo no es cada 50 años, sino que ya desde el día que empezamos el camino del Señor, entramos a ese jubileo con Cristo, y si seguimos el camino hasta la eternidad, pues estaremos con el Señor.
bien, disculpen que me alargo, pero es que como hay que empezar a contar desde el principio y si no, si contesto por las ramas, de pronto algún hermano se queda sin entender. Pero es muy lindo leer la Biblia. Hay que leer la Biblia porque hay personas que dicen que, no, yo ya he leído varias veces la Biblia, yo ya me sé eso y ya conozco eso. Mentira, eso no es así, uno no aprende. ¿Cuántos años creen que yo he estado aquí leyendo la Biblia y todavía la estoy leyendo y todavía encuentro cosas nuevas? Encuentro cosas que me tenían un poco confundida en cuanto a geografía, historia, y ahora que estoy leyendo de nuevo, ya se me han aclarado muchas dudas. Ya estoy puesta en toda la posición geográfica histórica y eso me da mucha alegría, porque había leído 1000 veces lo mismo y yo no lo habían comprendido. Hasta ahora lo estoy entendiendo. Entonces, por eso digo que el Señor siempre nos dice que leamos la Biblia y el Espíritu Santo siempre recomienda leer la Biblia. Y uno decía, pero si ya me la sé de memoria. Sí, la sé de memoria, pero no la entendemos. Entonces hay que leer y leer y leer porque cada vez que leemos, el Señor nos abre el entendimiento en algunos versos de la Biblia y vamos a comprender muchas cosas.